Pues entonces, pues vamos a iniciar tema nuevo. Y este tema nuevo tiene que ver con lo que es la integral de línea, lo que son las integrales de línea que vamos a ver a continuación. Entonces, ya que sabemos hasta el momento lo que son los campos vectoriales, los campos escalares, todo lo que tiene que ver con derivación vectorial y trayectorias, superficies que hemos analizado conforme va pasando el curso, pues ya es tiempo de comenzar a ver la parte de integración vectorial. Y lo vamos a ver justamente la primera parte en este tema de integrales de línea. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta de cómo hacemos una generalización de lo que ustedes conocen como la integral. Entonces, supongamos que tenemos una función que queremos integrar. Aquí está el planito XY. La función que quiero integrar, pues es, por ejemplo, esta. Y cuando calculamos la integral en términos analíticos, pues lo que hacemos es obtener la función antiderivada de f de x, ¿no? Por ejemplo, si yo calculo la integral de f de x, pues entonces el resultado es su antiderivada. Eso analíticamente, ¿no? En términos de reglas de correspondencia. Ahora, en términos de lo que vendría siendo la geometría, pues lo que estamos calculando es el área entre la curva y el eje de las X. Toda esta parte. De tal forma que lo que estamos haciendo, pues, es sumar rectángulos muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, un rectangulito así, pues va a tener una altura h, y esa altura h pues sería la función f de x, porque sería el tope desde el eje x, partiendo desde aquí, desde el eje x, hasta la función. En realidad a esta altura la calcularíamos de esa forma, ¿no? Desde y igual a 0 hasta y igual a f de x. Sería ese incremento en y, que como esto es 0, pues a final de cuentas ya no lo tomamos en cuenta. Lo descartamos. Bueno, y la base, que es aquí muy pequeña, pues en realidad sería como una diferencial de base. Porque al final de cuentas, en cálculo y geometría analítica, ustedes encontraron que las diferenciales pues, son incrementos que podemos variar de acuerdo a nuestras necesidades, pero que en general es un incremento que tiende a cero, ¿no? Es muy pequeño. Bueno, este diferencial de base que está sobre el eje X, pues es entonces un diferencial de X. Entonces, podríamos decir aquí que la base, pues es la diferencial de X. Hago el producto de estos dos y es lo que me devuelve el integrando. Ay. Este es lo que me devuelve como tal. El producto de h por b me devuelve el integrando. Bueno, cuando yo quiero sumar todos los rectangulitos aquí que son que tienen la altura h de la función y que tienen una base diferencial de x, pues es cuando aplicamos lo que vendría siendo la integral. Bueno, eso es lo que hacemos de manera geométrica cuando aplicamos una integral. Vamos a ir sumando cada uno de los rectangulitos, los pedacitos de área que aparecen ahí debajo de la curva y que están comprendidos por el eje X, ¿no? Bueno, esa es la integral usual. Ahora, ya estamos viendo cuestiones en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué pasa
Cuando ahora tengo esto, lo que vendría siendo una superficie en 3 dimensiones, pues ya no puede tener curvas, sí, pero en general tendría superficies como esta. Entonces, esta superficie tiene una ecuación, una función, una regla de correspondencia, x por e a la x más y más 3. Esta superficie está denotada por esta función. Ahora, ahí ustedes pueden observar que tengo un arco de circunferencia. Bueno, ¿para qué quiero eso? Porque en el espacio podemos definir lo que vendrían siendo las trayectorias. Siempre podemos definir lo que serían las trayectorias aquí en el espacio. Y pues tendría también las superficies. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Así como en el plano XY, en cálculo integral, podemos calcular el área bajo una curva. Si nos trasladamos, por ejemplo, aquí a 3 dimensiones, podemos calcular el área bajo una superficie. Aquí viene un pequeño problema. Como estamos en 3 dimensiones, necesitamos definir de una forma más exacta qué área vamos a calcular. Porque si yo les digo el área bajo la superficie, bueno, pues el área bajo la superficie, pero pues ¿en qué sentido? Porque podemos movernos para varios sentidos en el espacio. Sobre el eje X, sobre el eje Y. Entonces, para ello definimos abajo de esta superficie una trayectoria, como podría ser esta. Entonces, aquí tengo la curva, que no es otra cosa más que una circunferencia de radio 2. Aquí tienen sus ecuaciones paramétricas. 2 coseno de t en x, 2 seno de t en y. Entonces son ecuaciones paramétricas de una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Así. Es una semicircunferencia. Bueno. Ahora, ¿de qué me sirve esta semicircunferencia, esta trayectoria? Si lo veo por aquí, desde la perspectiva del plano XY, entonces ustedes pueden observar que hay como una sombra de la superficie de la trayectoria, de la curva, que se reflejaría sobre la superficie. Como se trata de una curva, la que está proyectándose de esa forma sobre la superficie, eso quiere decir pues que es plana, es una figura geométrica, es un lugar geométrico que sería plano, sería otra superficie. Y cuando estamos hablando de superficies, directamente en el lugar geométrico que nos representaría esa superficie, pues resulta que tenemos área. Cuando ya tenemos un sólido completo en 3 dimensiones, pues es un volumen. Pero cuando nada más tenemos una superficie, pensemos en un planito, la superficie de una mesa, única y exclusivamente la parte superior, por ejemplo, de una mesa, pues estamos hablando de áreas. Entonces, lo que podemos hacer con esto es calcular el área debajo de esta superficie, pero que esa área vaya siguiendo esta trayectoria. Entonces hagan de cuenta que lo único que queremos hacer es medir la pared de cilindro que tiene como tope la superficie. Eso es lo que queremos hacer, medir el área de esa como pared de cilindro que tiene sus extremos, uno en el plano XY y el otro en la superficie. Es como un tope, ¿sí? La superficie va a ser como un techo de esta curva. El final de la superficie a lo largo de esta curva. Bueno, del área a lo largo de esta curva. Entonces, para ello, pues por ejemplo, puedo poner un puntito aquí, P, en color rojo. Y lo puedo poner a que recorra la curva. ¿Sí se alcanza a ver P cómo está recorriendo la curva? Bueno. Ahora, aquí pues directamente al ir evaluando
el parámetro t desde 3/4 de pi hasta 7/4 de pi, que es donde está definida esta trayectoria, pues es que voy obteniendo ese punto P, ¿no? Tal cual como lo vimos en geometría diferencial, que voy a ir pasando por cada uno de esos puntos al ir evaluando el parámetro. Bueno, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para que este punto P no se encuentre ahí en el plano XY, sino que se encuentre directamente sobre la superficie? Es decir, así como lo pueden ver aquí, cómo el puntito se va moviendo sobre la curva, que haga precisamente ese movimiento, pero ahora sobre la superficie. Si ustedes observan, pues la superficie es, digámoslo así, como que el puntito estaría moviéndose sobre, como si fuese una montaña, así como si estuviésemos caminando por una montaña. En lugar de que el punto camine por el plano, pues que esté caminando por, digámoslo así, esta montañita que forma la función. ¿Cómo le haríamos para eso? ¿Qué idea ustedes creen que sea conveniente para que el punto, en lugar de caminar sobre la trayectoria, camine sobre la superficie, pero siguiendo esa trayectoria? De hecho, la respuesta la pueden encontrar viendo la función y viendo las ecuaciones paramétricas de la curva. ¿Qué ven en común de esas dos? De la función f y la curva c. X y y exactamente. Me voy a pasar a la pizarra. Lo voy a poner de manera general, no utilizando ese ejemplo en particular. Lo que tenemos es lo siguiente. Es más, lo voy a poner así. Z es igual a nuestra función f de xy. En primera instancia. Entonces, lo que me está estableciendo aquí, este campo escalar, porque es un campo escalar, toma dos vectores, toma dos valores, un vector xy, y me devuelve un número z, que es un escalar. Lo que estamos haciendo aquí es que f va a evaluar dos valores, uno en x y uno en y. Y la trayectoria c, pues está compuesta por sus ecuaciones paramétricas, una para x y otra para y. Entonces, si por ejemplo tenemos aquí nuestra superficie, suponiendo que esa es la superficie que estamos trabajando, y por aquí abajo tenemos la trayectoria. Recordemos que la trayectoria se encuentra en z igual a 0 y la superficie se encuentra en z igual a f de xy. Entonces, si yo aplico análogamente a lo que sabemos de la integral usual, es decir, esto que tenemos aquí en la pantalla, yo hago la altura a la resta de f de x menos 0. Entonces obtendría este sería mi altura h. Ahora, en lugar de ser una f de x menos 0, aquí tengo una f de xy menos 0. Esa es la altura del rectangulito que yo quiero utilizar para calcular el área. No sobre una curva, ahora es sobre una superficie. Entonces, para que precisamente el punto que está aquí se proyecte o se refleje en la superficie en el punto que esté acá, pues podemos evaluar cada uno de los puntos de la trayectoria directamente en la superficie. Estos dos, que son xy en términos de t, los podemos evaluar en la superficie para que nos devuelva el valor de z y que se me forme ese rectangulito muy pequeño,
bueno, extremadamente delgado, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer para encontrar el área bajo una superficie a lo largo de una trayectoria es nuestra función f de xy, la tenemos que evaluar en el vector que me define la trayectoria, considerando que r pues es x en y más y en j, tomando en cuenta que x y y pues son funciones de t, ¿sí? Entonces, vean qué es lo que sucede aquí en GeoGebra. Voy a poner aquí este punto Q. Aquí ustedes pueden observar del punto Q que la abscisa 2 coseno de K pues es la misma que la del punto P. La ordenada 2 seno de K también es la misma que la del punto P. Y la cota, lo que vendría siendo el valor de Z, pues es F evaluada en XY, es decir, es F evaluada directamente con las ecuaciones, la ecuación vectorial de la curva C, las ecuaciones paramétricas de la curva C. Entonces, estoy evaluando la función F en las ecuaciones paramétricas de la trayectoria que estamos siguiendo. Y vean qué es lo que sucede. Conforme P va avanzando sobre la trayectoria de media circunferencia, Q está haciendo lo mismo. La diferencia es que P lo hace sobre el eje sobre el plano XY y Q, al momento de evaluar la función F en la trayectoria, pues lo está haciendo sobre la superficie. Entonces, vean aquí cómo efectivamente por arriba, pues una es sombra de la otra. La curva la estamos proyectando sobre la superficie. Ya viéndolo en 3D, pues observen cómo es que se está dibujando lo que sería la trayectoria, pero sobre la superficie, no sobre el plano XY. Entonces, si yo evalúo la función en las ecuaciones de la trayectoria, obtengo precisamente la trayectoria, pero en la superficie. Con esto, pues formaría este rectangulito muy pequeño. Voy a ocultar la superficie. Y vean cómo se formó este fragmento de cilindro. Pues este fragmento de cilindro es precisamente una superficie. Le puedo calcular el área y entonces podríamos decir que esta es el área bajo la superficie. Ahora, una cuestión importante de esto es, ya tengo definida la altura, ya sé que la altura de este pseudocilindro parte desde la curva C, la trayectoria C, hasta la función. Y es lo que me dibuja toda esta sección. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hacemos para sumar cada uno de estos rectangulitos que forman todo este lugar geométrico, toda esta superficie, toda esta área? Aquí hay que considerar algo muy importante. No puedo seguir una línea recta porque pues una línea recta desde el inicio de la trayectoria hasta el final pues me denotaría otra curva, no la circunferencia que estoy trabajando en este momento. Eso quiere decir que forzosamente debo seguir lo que es la curva que se me define en un momento, esa trayectoria. De todo lo que conocemos hasta el momento, ¿hay alguna forma en la cual estemos midiendo punto por punto esta trayectoria o que vayamos siguiendo punto por punto esa trayectoria? Con la longitud de arco. Entonces, recuerden que el vector tangente nos devuelve la longitud de arco, el vector normal la curvatura y el vector binormal la torsión. Entonces, con el triedro móvil fundamentamos 3 mediciones importantes. ¿Qué tan plana es la curva? ¿Qué tan
cercana a una circunferencia es la curva y cuánto mide esa curva. Entonces, lo que necesitamos es medir todo esto, que sería la base de nuestra área, para después multiplicarla por la altura. Porque así calculamos áreas en general, ¿no? De rectángulos. Porque recuerden que esto es, son rectangulitos muy, muy delgados. Prácticamente son una línea recta. Entonces, si yo quiero medir la base de esta área, tendríamos que medir lo que vendría siendo la longitud de arco, toda la distancia que hay desde un punto hasta el otro, pero siguiendo la trayectoria. Entonces, para que podamos medir todo esto, necesitamos la longitud de arco. Bien. Recordemos que la longitud de arco la medimos a partir de otra integral. La integral del módulo de la derivada de la norma de la derivada diferencial de t. Bueno, lo que voy a hacer es, como ya saben, que al momento de integrar una función obtienen la función antiderivada y al momento de derivar la antiderivada obtienen el integrando, pues voy a derivar respecto de t. Y esto recordemos que nos había dado la norma del vector tangente del vector derivada. Ahora, debido a la notación de Leibniz, que es un cociente de diferenciales, podemos multiplicar a ambos lados de esta igualdad por diferencial de t y pues obtenemos lo que es la diferencial. Esta le vamos a llamar diferencial de longitud de arco. Entonces, haciendo un símil con lo que hicimos hace un rato, bueno, más bien lo que platicamos hace un rato, ahorita le subo, ahorita le bajo, que vendría siendo este. Esto que estamos haciendo aquí implícitamente es una diferencial de longitud de arco. La diferencia pues es que esta longitud de arco es una línea recta. Cuando calculamos una integral usual, para obtener el área entre el eje X y la curva, pues en realidad lo que estamos haciendo es seguir una trayectoria recta. Y pues las trayectorias rectas lo único que hacemos es medir el punto final menos punto inicial. Las ventajas de trabajar en el espacio, pues es que lo podemos generalizar no solo a líneas rectas, sino a cualquier curva. Por eso es que utilizamos la longitud de arco, porque ya podemos medir curvas. Entonces, lo segundo que debemos contemplar para calcular toda el área bajo la superficie en una trayectoria determinada, ya tenemos la altura de cada uno de los rectangulitos, pues las bases las obtendríamos a partir de la diferencial de longitud de arco. Y al final, tomando en cuenta que podemos unir este 1 con este 2, pues resulta que tenemos lo que conocemos como la integral de línea de campo escalar, que es la integral de f de r, f evaluada en r, por la diferencial de longitud de arco. Esta es la integral de línea, así es como la vamos a llamar, curvilínea o de trayectoria.
de un campo escalar. Y en general, pues estas integrales las vamos a obtener de esta forma o las vamos a calcular de esta manera. La integral es la integral de la función evaluada en r de t por la diferencial de longitud de arco o diferencial de trayectoria. También la podemos conocer como diferencial de trayectoria, que vendría siendo la norma de r de t, de la derivada de r de t, diferencial de t. Eso viene pues precisamente de que estas dos expresiones son la misma. Diferencial de longitud de arco, diferencial de trayectoria, es el módulo de la derivada por diferencial de t. Esa es una integral de línea de campo escalar. Ahí lo tenemos. Si yo lo veo desde cierta perspectiva, por ejemplo ahí, pues podríamos decir que esta es el área bajo la curva que tiene como límite el eje de las x. Podríamos decir, pues este es el eje de las y y este es el eje de las x. Entonces, pues sí estoy calculando en integral porque es lo que coloquialmente le llamamos el área bajo la curva. Pero cuando nos pasamos ya a 3D, pues sí, es el área no bajo una curva. Bueno, sí es una curva, ¿no? Pero que en realidad está siendo generada por una superficie. Entonces, aquí en realidad es el área bajo la superficie siguiendo una trayectoria. Y entonces podemos calcular de cualquier función, de cualquier trayectoria, el área bajo esa curva. Geométricamente así es como lo vemos. Significados físicos, pues por ejemplo, lo que conocemos como la densidad lineal. De hecho, para estas integrales, prácticamente todas las aplicaciones que ustedes conocen de cálculo integral son exactamente lo mismo aquí. Diferencia, pues es que aquí es en 3D y las aplicaciones de la integral usual pues son en 2D, nada más. Pero en realidad es exactamente lo mismo. La integral de línea de un campo escalar es la generalización de lo que vendría siendo la integral usual. Me voy a cambiar a la pizarra. Pues bien, aquí ya vamos a empezar a parametrizar más a fondo para que podamos realizar toda la integral cuando estemos trabajando con estos mecanismos. Entonces, pues vamos a ver rápidamente un ejemplo. Un ejemplo que implícitamente son dos, porque pues vamos a utilizar un mismo campo escalar, pero con dos trayectorias. Calculemos entonces la integral de línea del campo escalar x y a la cuarta a través de la trayectoria formada por esta recta y este arco de circunferencia. Ahora, aquí hay que considerar nuevamente cuál va a ser la parametrización, porque utilizando una u otra parametrización, entonces tendríamos que establecer directamente cuáles son los intervalos de integración en cada uno de ellos. Bien, debido a la propiedad de linealidad de la integral, pues resulta que la integral a lo largo de toda la trayectoria la podemos seccionar en una curva 1, en la trayectoria de una curva 1, más la integral en la trayectoria de una curva 2. Entonces, en este caso, la curva 1
va a ser la circunferencia. Bien, voy a trazar aquí la parte de la curva que necesitamos utilizar, que vendría siendo este cuarto de circunferencia. Y entonces aquí debemos decidir la ecuación en forma cartesiana. X cuadrada más y cuadrada igual a 16. Debe estar definida de tal forma que sea coherente con el intervalo que vamos a integrar. Entonces, por ejemplo, los puntos que tenemos para integrar de inicio y fin de trayectoria serían este y este. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la parametrización? Bien, de manera usual, el sentido de integración en un arco de circunferencia, el sentido de parametrización, mejor dicho, de un arco de circunferencia es este. De acuerdo a esa situación, el vector tangente, por ejemplo, en ese punto debería señalar en esta dirección. En otro punto, el vector tangente debería señalar en esta otra dirección, de tal forma que conforme vamos avanzando sobre la circunferencia, entonces tendríamos el sentido antihorario, que es el sentido estándar en el cual medimos los arcos de circunferencia. Bien, aquí quiero comentar algo rápido. Y en una parametrización donde x es igual a el radio, que en este caso el radio de la circunferencia es 4 por coseno de t y y igual a 4 seno de t, en una parametrización como esta, estamos estipulando que el ángulo lo estamos midiendo en este sentido. Bien, la razón por la cual estamos estipulando este sentido es porque el arco de circunferencia, este vendría siendo t. El cateto adyacente a este ángulo, a este arco, pues es x y por eso está asociado al coseno. En cambio, el cateto opuesto está asociado a y, que en este caso estaría contemplada con el seno de del arco de circunferencia t. Bueno, si yo cambio la parametrización, entonces voy a tener otro sentido. Pero primero veamos qué es lo que sucede. Con este sentido de parametrización, vamos en sentido antihorario. Y resulta que el intervalo para integrar iría desde t igual a 3 medios de pi hasta t igual a 2pi. Entonces sería desde el punto A hasta el punto B. Ese es el sentido que me indica esta parametrización. ¿Qué sucede si cambiamos esa parametrización? Seguimos teniendo aquí el arco de circunferencia. Acá está el punto A, el punto B. Si cambio la parametrización, por ejemplo, tomando en consideración que el ángulo que vamos a medir es este vendría siendo el arco de circunferencia t, entonces en este caso x está opuesto al ángulo. La magnitud en x pues la podríamos medir por aquí, que es paralela precisamente al eje horizontal. Entonces x en este caso tendría que ser 4 seno de t y
En este caso es el cateto opuesto y vendría siendo coseno de t. El cateto adyacente y es igual a 4 coseno de t porque es el cateto adyacente. Entonces, de acuerdo a cómo estamos midiendo este arco de circunferencia, el sentido sería horario. Y de esta forma es que t lo tendríamos que medir desde 2pi hasta 3 medios de pi. Entonces, aquí ustedes pueden observar que cuando cambio una parametrización, puedo invertir el sentido de integración para acoplarse a esa parametrización. Bueno, lo que sucede aquí es que independientemente de qué sentido sigamos, si somos coherentes en el manejo de cómo estamos estableciendo el intervalo de integración y además estamos estableciendo ese intervalo acorde a la parametrización, entonces la integral de línea va a cumplir con esta propiedad. La integral a lo largo de la trayectoria de f de s va a ser igual a la integral de la trayectoria inversa de f de s. Entonces, eso siempre va a conservarse tomando en cuenta que tengo o una parametrización o tengo la otra, considerando que vamos en ese mismo intervalo desde el punto inicial hasta el punto final. Vean cómo en la parametrización de arriba forzosamente tengo que ir de 3 medios de pi a 2pi. En la parametrización de abajo voy al revés, de 2pi a 3 medios de pi, porque estamos cambiando el sentido de recorrido de la trayectoria. Entonces, independientemente de la parametrización, vamos a obtener la misma integral, el mismo valor de la integral, ¿sí? Lo único que debemos tomar en consideración es, si tomo una parametrización, debo tomar un intervalo de integración. Si cambio esa parametrización, debo ajustar ese intervalo de integración a la nueva forma de expresar la trayectoria. Entonces, con base en eso, podemos calcularlo de una o de otra forma y vamos a obtener el mismo resultado. La integral de línea siempre es independiente de la parametrización. De esta forma, tenemos varias maneras de calcular una integral de línea, considerando una u otra manera de expresar una curva en términos de sus componentes vectoriales, ¿sí? Bueno, en este caso en particular, pues voy a utilizar lo que vendría siendo esta parametrización y en forma como ejercicio aparte pueden calcular esta otra parametrización y observar que nos va a devolver exactamente lo mismo. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es obtener lo que vendría siendo los elementos para armar nuestra integral de línea. Entonces, si yo tengo una integral de línea de campo escalar, el campo debo evaluarlo en la trayectoria y multiplicarlo por la diferencial de esa trayectoria, que vendría siendo la norma de la derivada diferencial de t. Entonces, en forma vectorial, la trayectoria es, con la parametrización propuesta, 4 coseno de t en i más 4 seno de t en j. Podemos calcular la derivada. Entonces esto nos queda como menos 4 seno de t en i más
4 coseno de t en j. Bueno, calculemos su norma de esta derivada. Norma de la derivada, esto es igual a la primera al cuadrado, la primera componente al cuadrado, pues 16 seno cuadrado de t. La segunda componente al cuadrado, 16 coseno cuadrado de t. Y entonces la norma de esta derivada finalmente es 4. Vale, ya tenemos entonces esta parte de la derivada. Bien, a ver. Tomemos entonces ahora en consideración lo que sería el campo f de xy igual a x por y a la cuarta. Y pues vamos a evaluar lo que vendría siendo la trayectoria en este campo vectorial. Entonces esto nos quedaría 4 coseno de t, 4 seno de t, evaluado en el campo pues es 4 coseno de t, lo voy a poner sin el paréntesis, 4 coseno de t, que va a multiplicar a y elevado a la cuarta, es decir, a 4 seno de t, y todo esto elevado a la cuarta. Bien, entonces 4 a la cuarta vendría siendo 256. 256 por 4 pues es 1024. 1024 coseno de t seno a la cuarta de t. Listo, ya tenemos los elementos necesarios para poder calcular nuestra integral de línea. Entonces, recordando los elementos que necesitamos la trayectoria para evaluar a la función vectorial, a la función escalar, ya la tenemos evaluada. Necesitamos la norma, también ya lo tenemos. Y necesitamos la curva, que en este caso vendría siendo el intervalo de integración, en el cual t se encuentra entre 3 medios de pi y 2pi. Bien, con esto entonces ya podemos calcular nuestra integral de línea de campo escalar. Vale, entonces la integral nos va a quedar desde 3 medios de pi hasta 2pi de la función ya evaluada, que sería 4 coseno de t. Ah, no es cierto, ya lo tenemos aquí todo completo. 1024 coseno de t seno a la cuarta de t por la diferencial de trayectoria, que en este caso es la norma de la derivada, que es 4 diferencial de t. Vale. Pues voy a sacar las constantes. 1024 por 4 son 4096. Y nos va a quedar la integral desde 3 medios de pi hasta 2pi del coseno de t seno a la cuarta de t. Todo esto diferencial de t. Bueno, es una integral directa, considerando que la función que se está derivando es el seno de t. Y pues además de que es directa, pues ya tenemos todo el integrando completado.
Bueno, entonces integrando, pues esto me va a quedar como 1/5 del seno a la quinta de t, seno a la 5 de t, evaluado de 3/2 de pi a 2pi. Bien, pues entonces, evaluando, el seno de 2pi es 0, elevado a la quinta, pues sigue siendo 0. Eso es en el límite superior. Menos 1/5 del seno de 3/2 de pi elevado a la quinta. Entonces el seno de 3/2 de pi es menos 1. Elevado a la quinta, pues sigue siendo menos 1. Y de esta forma es que tenemos que la integral de esta primera parte de la trayectoria es 4096 quintos. Esa es la primera parte de la trayectoria. En un momento pues analizamos la otra trayectoria, la segunda parte que vendría siendo la recta. Bien, aquí hay que tomar en consideración entonces que si hubiésemos tomado la otra parametrización, por ejemplo, esta que tenemos aquí en color verde, tomando esta parametrización, entonces debemos invertir el intervalo de integración para que podamos ir en el sentido correcto de cómo estamos recorriendo la trayectoria. En el caso de este ejemplo, pues recurrimos al sentido del recorrido usual, en sentido antihorario, y por eso es que la parametrización de x igual a 4 coseno de t, y igual a 4 seno de t, su intervalo de integración es desde a hasta b, t igual a 3/2 de pi hasta 2pi. Usando la otra parametrización, 4 seno de t en x, 4 coseno de t en y, entonces el sentido de recorrido de la trayectoria iría desde b hasta a. Y por lo tanto tendríamos que invertir el sentido de los límites de integración. En este caso iríamos desde 2pi hasta 3/2 de pi, para que pudiésemos recorrer en el mismo sentido de la trayectoria el intervalo de integración, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Si yo propongo una parametrización, hay que seguir ese sentido. Si yo propongo otra parametrización, debemos reestructurar los intervalos de integración para que podamos seguir ese nuevo sentido de trayectoria y lleguemos al mismo valor dentro de la integral de línea, en este caso de un campo escalar. Pues bien, hagamos la segunda parte de la trayectoria. Ahí tengo entonces la curva. La segunda parte de esta curva vendría siendo la recta que une los puntos 4, 0 a 0, 4. Entonces vamos a seguir un sentido que va desde 4, 0 hasta 0, 4, utilizando uno de los puntos que tenemos ahí. Bien, entonces voy a hacer un bosquejo rápido de lo que sería esta trayectoria para hacer más óptima la parametrización. Entonces, la segunda parte de la trayectoria es esta. Aquí tengo el punto, voy a decir que este es el punto A, 4, 0. Y voy a decir que este es el punto B, 0, 4. Bien, para evitarnos problemas de una u otra parametrización y conocer cuál sería el intervalo y sobre todo que no nos compliquemos el cálculo de la integral al momento de evaluar el campo, voy a utilizar esta parametrización. Voy a tomar un vector director de esta recta que vaya en este sentido.
Es decir, este vector director que le voy a llamar U va a ser el segmento dirigido desde A hasta B. Entonces, en otros términos, lo que tendríamos es U es igual al vector de posición de B menos el vector de posición de A. Y entonces con eso podemos calcular quién es el vector director. Bueno, entonces B vendría siendo 0,4 menos A, que vendría siendo 4,0. Entonces el vector director de la recta nos queda como menos 4, 4. Bien, con eso entonces ya tenemos lo que vendría siendo la curva, el vector director de la recta. Y entonces debemos seguir ese sentido de integración. T debemos variarlo desde el punto A hasta el punto B. Así es como tenemos que variar T. Si quisiésemos evaluar nuestra integral desde B hasta A, entonces debemos cambiar el sentido de este vector director. En ese caso, la nueva parametrización debe utilizar el vector director menos U, y con eso ya le podemos seguir cumpliendo con esta característica de las integrales de línea, la que tenemos aquí. Entonces, van a ser iguales, estas integrales de línea en una o en otra dirección van a ser iguales siempre y cuando no nada más cambiemos el intervalo de integración, sino que también cambiemos el sentido en el cual recorremos la trayectoria. Es decir, hagamos una nueva parametrización. Bueno, ahora, para no complicarnos mucho, pues del vector director podemos usar uno que sea paralelo. En lugar de que esté el vector de menos 4, 4, pues puedo utilizar uno que sea paralelo, que sería menos 1 y 1. Y que partamos del punto A. Podemos utilizar cualquiera de los dos para encontrar la ecuación vectorial de la recta. Entonces, para esta recta R, que es la curva 2, la trayectoria 2, que es la recta, vamos a tener menos 1, 1 como vector director, por lo tanto lo multiplico por el parámetro t para ir recorriendo cada punto de la curva, de la recta, y vamos a partir desde el punto A, que sería 4, 0. Bien. Entonces, en forma canónica, pues este vector, esta ecuación vectorial sería menos t más 4 en x más t en j. Y entonces, pues con esto vamos a poder establecer todos los aspectos importantes dentro de nuestra derivada. Pues bien, vamos a tomar en cuenta cuáles deberían ser los valores de t para que podamos integrar. Entonces, para A, cada punto del intervalo de integración pues debe estar contenido en la recta. Entonces, las componentes de A, que son 4 y 0, deben estar igualadas respectivamente a menos t más 4 y a t. Y pues de la segunda ecuación, que vemos que se cumple en la primera, ya tenemos el primer intervalo de integración. El límite inferior del intervalo de integración, que en este caso sería t igual a 0. Ahora, tomo en cuenta el punto B. Para el punto B, pues entonces tendría el
las componentes de ese punto, que serían ahora 0 y 4. Y pues igualamos a la ecuación vectorial de la recta. X es menos t más 4 y es igual a 0. Y es t y es igual a 4. Y pues de aquí obtenemos que t es igual a 4. Entonces nuestra integral la vamos a realizar desde 0 hasta 4. Les reitero, si ahora queremos trabajar desde el punto B hasta el punto A, es decir, en sentido contrario al que estamos aquí mostrando, entonces debemos reestructurar esta parametrización para que sea coherente con la integral, con el sentido de trayectoria que estamos estipulando, ¿sí? Bueno, evaluemos entonces el campo. Con la ecuación vectorial de nuestra trayectoria. Entonces, x, que sería menos t más 4, y y, que sería t. Entonces, al evaluar esta trayectoria en la ecuación vectorial, pues esto nos quedaría y, x, que es menos t más 4, y, que es t a la cuarta. Bien, pues ya nada más simplificando un poquito, pues esto me quedaría menos t a la quinta más 4t a la cuarta. Vale, pues por último, lo que vamos a hacer es encontrar la diferencial de trayectoria mediante la derivada de la ecuación vectorial de la curva. Entonces, r de t, que es menos t más 4 en i, más t en j, la vamos a derivar. Entonces, r' de t, pues lo obtenemos como menos i más j. Y pues resulta que la norma de esta derivada, pues es raíz de 2. Porque sería menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues es 2, y la raíz es raíz de 2. Pues listo, ya tenemos entonces todo lo necesario para poder armar nuestra integral en esta segunda parte de la trayectoria. Y entonces la integral sería esta. La integral que va desde 0 hasta 4, que son los intervalos que estipulamos, el intervalo que estipulamos de acuerdo a la parametrización que estamos utilizando. La integral de la función evaluada en la trayectoria, que la tenemos por acá, menos t quinta más 4t cuarta, que sería esta, por lo que es la diferencial de trayectoria, que es el módulo de la derivada diferencial de t. Pues bien, ya nada más vamos a calcular lo que sería la integral. Pues voy a sacar el escalar de este operador lineal. Nos va a quedar la integral de 0 a 4 de menos t quinta más 4t cuarta diferencial de t. Bueno, entonces esto nos quedaría la raíz de 2 de 1/6 de t sexta más 4 quintos de t quinta, y todo esto evaluado desde 0 a 4. Bien, en el límite inferior pues me va a quedar 0. En el límite superior va a ser el único que va a tener valor, y es el siguiente.
tenemos un valor de 2048 sobre 15. Bien, pues entonces aquí ya tenemos el resultado coherente con la trayectoria. Los intervalos de integración son coherentes con la parametrización que elegimos. Bien, pues a lo largo de toda esta trayectoria tenemos que la integral ya completa vendría siendo la suma de esta integral de trayectoria, del valor de esta integral de trayectoria, 2048 sobre 15, más el valor que nos había dado anteriormente en la otra curva. Bueno, con la otra trayectoria, con la otra parte de la trayectoria, que es 4096 sobre 5. El resultado completo de esta integral pues va a ser 14.336 sobre 15. Ese es el resultado de la integral del campo escalar f de xy igual a xy cuarta a lo largo de la trayectoria que forman el cuarto de circunferencia y la recta. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo en el cual tomaremos en consideración el siguiente campo escalar. Y vamos a tomar la trayectoria de integración como esta. Considerando desde A hasta B. Bien, entonces lo que necesitamos establecer aquí es los elementos que nos ayudan a armar la integral. Voy a tomar entonces en consideración la trayectoria r de t en su forma canónica, t más 2 en i, más menos t más 3 en j. Entonces, vamos a evaluar el punto A. Entonces, para el punto A, t más 2 tendría que ser igual a 1 y menos t más 3 tendría que ser igual a 4. Bien, de aquí arriba despejamos t y entonces t es igual a menos 1. Si lo sustituimos aquí abajo, pues efectivamente t es igual a menos 1. En el caso del punto B, pues resulta que t más 2 tendría que ser igual a 3 y menos t más 3 tendría que ser igual a 2. Bien, al despejar pues concluimos que t es igual a 1. Sustituimos y efectivamente t tiene que ser igual a 1. Bien, con esto ya tenemos los intervalos. Si yo quiero hacer la integral desde a hasta b, debemos usar esta parametrización. X igual a t más 2, y igual a menos t más 3. Con los intervalos con el intervalo de integración desde menos 1 a 1. Bueno, pues vamos a calcular entonces la integral. Vamos a armar todos los términos de la integral para que podamos entonces realizarla. Pues entonces rápidamente calculo la derivada. La derivada de t, pues entonces en este caso sería i menos j,
que es el vector director. Calculamos su norma. Que sería 1 al cuadrado, pues es 1, menos 1 al cuadrado, pues también es 1. Y entonces la norma de esta derivada, pues es raíz de 2. Ahora, la función, pues la vamos a evaluar con la trayectoria. Entonces, la función escalar que estamos trabajando, pues es f de xy igual a xy más y. Y entonces, al evaluar la trayectoria, f de t más 2 menos t más 3, que son las componentes x y y de la trayectoria respectivamente, pues esto sería igual a t más 2 por menos t más 3 más y, que en este caso es menos t más 3. Bueno, a ver, entonces, calculando este producto, pues me queda menos t cuadrada, menos 2t más 3t, pues es más t, y más 6. Listo, pues entonces ya tenemos aquí el primer término, restándole sumándole el otro término, menos t más 3, y entonces esto en consecuencia nos quedaría como menos t cuadrada, este t con este menos t se simplifican, más 9. Bien, pues ya podemos armar entonces nuestra integral de línea. Entonces, la integral a lo largo de la trayectoria que va desde el punto A, que vimos se alcanza con el parámetro t igual a menos 1, hasta el punto B, que sería el parámetro t igual a 1, de la función evaluada menos t cuadrada más 9 por el módulo de la derivada, la norma de la derivada, diferencial de t, que vendría siendo pues nuestra diferencial de longitud de arco, nuestra diferencial de trayectoria. Entonces aquí nada más recordando que esta integral pues va desde A hasta B de f evaluada en la trayectoria por la norma de la derivada diferencial de t. Recordando que toda esta parte es la diferencial de longitud de arco o la diferencial de trayectoria. Bueno, pues ya nada más nos queda integrar. Entonces, esta integral va desde menos 1 hasta 1 de menos t cuadrada más 9 diferencial de t. Bueno, entonces aquí lo que nos quedaría pues es la integral de menos t cuadrada, que sería menos 1/3 de t cúbica, más 9t, todo esto evaluado desde menos 1 a 1. Bien, entonces, si evaluamos en 1, pues esto nos quedaría como menos 1/3 más 9, menos, evaluando en menos 1, pues nos quedaría 1/3 menos 9. Por la resta del intervalo inferior del límite inferior del intervalo de integración, pues nos quedaría también menos 1/3 más 9. Y pues finalmente el valor de nuestra integral es el siguiente.
52 tercios de la raíz de 2. Bien, si nosotros cambiamos el sentido de la trayectoria, pues obviamente van a cambiar los límites de integración, pero vamos a tener el mismo resultado. Cambiando la trayectoria mediante otra parametrización, van a cambiar los límites de integración, suponiendo, por ejemplo, que ahora integramos desde B hasta A, pero se va a conservar el resultado. Entonces, si cambiamos el sentido de la trayectoria, tenemos que cambiar los límites de integración. Y con eso vamos a poder encontrar entonces el resultado correcto.